Hoy día, para mostrar cuál es la diferencia entre la dictadura y la democracia y para demostrar hechos concretos de los atropellos cometidos por el dictador Rafael Correa, es que hemos invitado a una de las víctimas de estos casos de utilización y manipulación política de la justicia. Está con nosotros Francisco Endara, el condenado ecuatoriano a 8 años de cárcel por aplaudir. Bienvenido, Francisco. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. A ver, primero dígale a la audiencia, ¿quién es Francisco Endara? Bueno, habría que dividirlo tal vez en dos tiempos, ¿no? El momento en que Francisco Endara, bueno, en su momento hacía exposiciones, era invitado a universidades, era invitado a distintos lugares, a distintos foros, para explicar un poco de qué se trataba lo que era el socialismo del siglo XXI. Estoy hablando del año 2007 al 2010, más o menos. En donde yo mayormente exponía y criticaba mucho el modelo que Rafael Correa quería imponer en el Ecuador, que no era más que el modelo cubano, que lo llamaban simplemente socialismo del siglo XXI. Esto no era nada más que un comunismo remarketeado, renombrado, pero con las mismas características del comunismo que todos conocemos, ¿no? De que el Estado controla todo, el Estado te dice qué pensar, qué decir, qué debes estudiar, qué debes opinar, qué debes escribir, y todo bajo el control de un grupo de supuestos sabios. Entonces, en esa época, básicamente mi rol era un rol académico, digamos. Yo estaba en distintos foros, en distintos medios, pero llegó el día del 30 de septiembre del año 2010, que todos recordamos, hubo un levantamiento policial justamente por una de estas leyes abusivas que fueron hechas por Alianza País, el grupo de asambleístas de Rafael Correa. Y claro, como era una ley que quitaba derechos que habían sido adquiridos a los policías y a los militares, este grupo se levantó. Pero Correa aprovechó eso para decir que fue un golpe de Estado. En resumen, yo estuve en el canal del Estado, porque aquel día, ¿qué sucedió? Todo lo que era las comunicaciones de radio y de televisión fueron tomadas de forma ilegal por el gobierno de Rafael Correa. Entonces, aquel 30 de septiembre, todo el día, desde las 11 de la mañana, el Ecuador estuvo sometido a una cadena que ellos la llamaron una cadena indefinida e ininterrumpida, donde lo único que se escuchaba era información a favor de Rafael Correa. Era una especie de lavado cerebral, pero no había información real de lo que sucedía aquel día. Resulta que nosotros a las 7 de la noche, un grupo de personas, nos encontramos de distintos lugares de la ciudad de Quito, nos encontramos en las afueras del canal. Pero dígame, del Estado. ¿en qué consiste esto de condenado por aplaudir? El hecho concreto. A eso justamente rapidito. Bueno, nos encontramos en las afueras del canal del Estado y ahí hubo una protesta. Resulta que de esa protesta a mí me condenaron, dijeron que yo había sido parte de un grupo que entró rompiendo las puertas del canal del Estado. En todos los videos se observa que yo estoy simplemente presente en los exteriores del canal del Estado, pero que en ningún momento estoy haciendo ningún acto vandálico. Resulta que ellos se inventan el proceso y me empiezan primero el proceso diciendo que yo fui autor por omisión de sabotaje y terrorismo. Posteriormente, como no había ninguna... No pueden probar eso. Es que no podían probar eso. Era algo armado, entonces, algo cambian creado. El tipo delictivo. Cambian el tipo y la condena que me ponen es la de que como yo había aplaudido en señal de aprobación de la protesta en un determinado momento, yo era cómplice del delito de sabotaje y terrorismo y me condenaban a 20 meses de prisión. Posteriormente esta sentencia se revisó y me condenaron finalmente a 18 meses de prisión. Pero los documentos muestran que la primera sentencia fue de 8 años. Sí, en un inicio la primera sentencia es que... Usted estaba condenado a 8 años de cárcel por el gobierno de Rafael Correa. Exacto. Después les rebajan eso a 20 meses. A 20 meses y luego a 18 meses. Finalmente ha quedado condenado a 18 meses por aplaudir. Así es. Porque aplaudir en el régimen de Correa es conspirar, es complotar. Así es. Bueno, y en esa dinámica,
¿Qué hay de esa sentencia? Ahora, ¿usted está condenado? ¿Se ha quedado con la condena? ¿Usted está exiliado en los Estados Unidos desde entonces? Tiene que salir escapando. La sentencia se ejecutó a finales del año 2016. Yo tuve que salir del país porque obviamente era una condena injusta, y lo que me he dedicado todo este tiempo es a exponer la condena, esta condena absurda, en distintos foros. Obviamente estoy exiliado porque hasta el momento la justicia del Ecuador no presenta ninguna mejoría. Bueno, y esto que llamamos nosotros con gran esperanza y entusiasmo el gobierno de transición de Lenín Moreno, ¿no está haciendo cosas concretas para rescatar la justicia? Si hablamos específicamente del caso de justicia, no. Y la respuesta es clara y en ese sentido. O sea, pero no. Han habido unos referéndums, unas consultas populares, se ha cambiado el Consejo... Sí, de participación ciudadana, sí. Y ahora han cambiado, entiendo, el Tribunal Constitucional y están cambiando las autoridades. Sí, pero en el caso específico de lo que son los jueces y fiscales del Ecuador, no siguen ha habido siendo cambio. Correístas los jueces y fiscales. De hecho, recientemente salió una noticia en la que se mencionaba que fiscales de la época del correísmo estaban siendo nuevamente colocados en cargos claves. Y los jueces se mantienen hasta ahora. Y no hay ninguna manera, por ejemplo, de que el juez responsable o los jueces responsables de este fallo tan atrabiliario de condenarlo a 18 meses de cárcel por aplaudir, tengan responsabilidad. No hay una dinámica en ese sentido. Porque un juez que prevarica, esto técnicamente se llama delito de prevaricato. Y prevaricato es el hecho, el delito de prevaricato o prevaricación solo lo puede cometer un juez, porque el tipo delictivo es aquel juez que falla en contra de la ley o en contra de la prueba que tiene en el proceso. Eso es una prevaricación. Y aquí estos 6 casos muestran prevaricación. No hay nada que esté haciendo el gobierno de Lenín Moreno para avanzar en esta dinámica de sancionar por los delitos que han cometido esos jueces. No, básicamente en ese sentido no. ¿Y ustedes, los afectados, no pueden denunciar eso en el nuevo ámbito de recuperación de la democracia del Ecuador? Hemos tratado de denunciar, de hecho se denunció ante el nuevo Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no ha habido una respuesta clara en donde se señale a los jueces y fiscales y se señale que estos jueces deben ser castigados de alguna forma. Podrían empezar por hacer una lista corta de esos jueces y fiscales, porque sus nombres no se conocen, hay que publicitarla. Ya existe, pero sin embargo no hay, de parte del Consejo de la Judicatura, que es el que maneja todo el tema de jueces y fiscales, no ha habido hasta el momento una respuesta clara. Bueno, ahí hay una tarea para hacer en el proceso de transición del gobierno del presidente Lenín Moreno, para mostrar verdaderamente un retorno a la democracia, además de restaurar las condiciones de democracia, camino que se ve públicamente que ha tomado, que es un camino difícil, obviamente, esperamos que lo logre conseguir en el término de su mandato. Hay que sancionar a los criminales, no puede haber impunidad para gente que durante 10 años ha producido fallos judiciales que violan los derechos humanos en vez de proteger los derechos humanos. Y en este sentido, el Ecuador pudiera ser un precedente para todos aquellos jueces que hoy mismo y desde hace mucho tiempo están prevaricando en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, porque esto de la judicialización, de la persecución política a través de la criminalización de los derechos de los ciudadanos es una técnica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que ha utilizado para tratar de legalizar, entre comillas, la persecución política. O sea, ellos dicen, no es el gobierno, son los jueces. Maduro lo dice todos los días, pero los jueces son pinches empleados manipulados por el dictador. Así es, y lo peor es que tratan de ensuciar la imagen de quienes les hacen una oposición limpia, una oposición clara, con fundamentos. Entonces, claro, el problema ese es que otro elemento, Francisco, que se ha comentado mucho, que se llama asesinato de la reputación. Exactamente. Técnica castrochavista depurada en este siglo, pero practicada desde antiguo, que consiste en matar la reputación de la gente. Sí, por ejemplo, Francisco Endara es un criminal, aparece en las listas de perseguidos criminales por haber cometido delito en el Ecuador, internacionalizan eso y la gente incluso cuando se asila, cuando se protege la persecución, está amenazada por esas falacias que utilizando el poder del Estado terminan siendo una
evidente arma y una eficiente arma de lo que en inglés se llama character assassination, asesinato de la reputación. ¿Usted siente que le han asesinado su reputación? Obviamente que sí, porque yo, mi perfil era un perfil de una persona profesional que obviamente me desarrollaba en mis actividades, sin embargo yo tenía una opinión política, como debería, en un ámbito de libertad podría tenerlo cualquier ciudadano, pero justamente hay que recalcar eso. Por ejemplo, Rafael Correa, siempre en las sabatinas, porque recordemos que cada sábado tenía una cadena nacional. Rafael Correa siempre decía que las personas que están mencionadas en estos casos, por ejemplo, el caso que se mencionó de los 10 chicos del Uluncot, a ellos simplemente les apresaron por encontrarles camisetas, CDs de música protesta y nunca encontraron armas, nunca encontraron nada. Sin embargo, Correa decía que son criminales. En mi caso también, Correa se limitaba a decir que si se nos juzga es porque hemos hecho algún acto criminal, sin ninguna prueba. Sin embargo, se valía de esta situación para asesinar la reputación de quienes le criticábamos. Bueno, de eso se trata. Francisco Endara, el condenado por el régimen de Correa y por sus jueces prevaricadores por aplaudir, que primero 8 años y finalmente 18 meses de cárcel, es un exiliado político en los Estados Unidos que espera volver pronto a su país, si es que el presidente transitorio o el presidente Lenín Moreno logra restaurar los principios de garantías fundamentales. ¿Usted quiere volver al Ecuador, Francisco? Obviamente que sí, obviamente que extraño el Ecuador, mi entorno social es básicamente desarraigarse, ¿no? De todo el entorno que uno quiere. ¿Y qué falta para que vuelva al Ecuador? ¿En qué condición? Si usted vuelve al Ecuador, ¿lo meten preso? No, a este momento no, porque ya la sentencia básicamente ha expirado, digamos, de alguna forma. Pero usted tiene esos antecedentes, no le van a dar trabajo a un reo. El problema es justamente eso, mi imagen ya está dañada de una forma injusta y ni siquiera tenemos ninguna retribución, no tenemos ningún reconocimiento del gobierno que diga realmente estas personas fueran perseguidas. Hace pocos días Lenín Moreno mencionó los casos del 30 de septiembre, entre otros casos. Sin embargo, no hay un reconocimiento formal por parte del gobierno en el que se diga, bueno, aquí sucedió esto y que los jueces deban responder por esa situación. En ese contexto yo no puedo regresar al país, porque no tengo ninguna garantía todavía. ¿Cuántos exiliados habrán fuera del Ecuador por efecto de la dictadura de Correa? Aquí en Estados Unidos conozco a varios periodistas, profesionales, empresarios ecuatorianos, gente de pueblo, pero hay también exilio ecuatoriano en otros países, en España. Así es. Hubo gente que hasta hace poco tiempo estuvo, por ejemplo, en República Checa, que bueno, ya ha retornado al país, pero otros siguen todavía en el exterior. Y no solo es el caso de los que están exilados, es el caso de las personas que todavía están presas. Por ejemplo, policías por el caso... ¿Hay todavía presos políticos? Claro que sí, Ecuador. por el caso del 30 de septiembre todavía hay procesos en el caso de los policías que todavía están presos. Bueno, no vamos a abandonar este tema, este es un tema en proceso. Agradecemos mucho la presencia de Francisco Endara y instamos al gobierno del presidente Lenín Moreno, al presidente Lenín Moreno, que en este trabajo de regresar la democracia al Ecuador vea que todavía hay sentencias prevaricadoras vigentes, que hay exiliados políticos y hay presos políticos ecuatorianos que están reclamando que se acelere y se haga efectiva esa restauración de la democracia en Ecuador.